AGN Prensa Sindical. Proyecto de ley para endurecer sanciones contra la pesca ilegal. Hablamos con el subsecretario de Pesca de la Nación, Carlos Lieberman. Carlos, la pesca representa para la Argentina una cuestión compleja, pero que también merece ser vista como una mirada estratégica en términos de soberanía geopolítica y, si se quiere, alimentaria. ¿Creen que con esta ley de multar a aquellos que practican la pesca ilegal en la Argentina alcanza? Bueno, Gustavo, primero comparto la premisa que antecede a tu pregunta y respecto de la pregunta en sí mismo, te aclaro que la ley es una herramienta que por sí mismo no basta. Digamos, la ley es una herramienta que tiene que evolucionar, que requiere cambios respecto de la normativa vigente al día de hoy, pero que al mismo tiempo para que alcance, para que se pueda hacer respetar nuestra soberanía, también se requiere de un Estado activo y presente. Cuando nosotros asumimos el 10 de diciembre, este tema lo analizamos particularmente y consideramos que era necesario avanzar en una estrategia con nuestras Fuerzas Armadas y con nuestras fuerzas de seguridad para que el Estado tenga un nivel de presencias acorde al nivel de soberanía al que vos apuntás y que hay que hacer respetar, y que resguarde los recursos naturales, en este caso los pesqueros, que pertenecen a los 45 millones de argentinos. Por eso este año, entre buques de la Prefectura y de la Armada Argentina, tuvimos un despliegue muy importante de 8 embarcaciones que de manera constante iban cubriendo lo que es el límite de nuestra milla 200, justamente en resguardo de nuestros recursos. Y al mismo tiempo esa presencia de embarcaciones fue reforzada con vuelos de aviones radarizados que monitoreaban nuestra zona. Esto es un poquito a propósito de la pregunta que haces, es decir, la ley sin un nivel de presencia a través de embarcaciones y de vuelos, ¿de qué nos serviría? Vos apresarías ningún barco, tendrías una ley muy moderna, muy acorde al planteo justo que hace nuestra sociedad, pero no tendrías forma de hacer respetar nuestra milla 200 ni apresar a aquel que viole nuestra milla 200 e ingrese a pescar de manera ilegal. Uh-huh. En consecuencia, podrás notar que este año, a diferencia de los anteriores, alcanzamos una captura atípica de 3 embarcaciones en solo 6 meses. Para que tenga presencia del volumen, en 6 meses nosotros capturamos y trajimos a puerto la misma cantidad de buques que se habían traído en los 4 años anteriores, ¿sí? Pero en solo 6 meses. ¿Por qué? Bueno, justamente por este despliegue que realizó el Estado Nacional, a través, insisto, de nuestra Armada y de nuestra Prefectura, tanto con buques como con aviones. Pero tampoco alcanzaba, si bien era un paso fundamental y era un avance, tampoco alcanzaba con la presencia del Estado. Y vamos a realizar, como lo hicimos, apreciamientos. Y vamos a lograr que ese nivel de presencia fuera una herramienta para disuadir el ingreso de nuevos barcos, que lo hemos logrado, ¿no? Pero lo que debía haber, además de esa presencia, era una modificación de la ley. ¿Para qué? Para que los castigos por ingresar ilegalmente y por pescar ilegalmente estuvieran acordes primero al despliegue que realiza el Estado Nacional y sobre todo a lo que implica para el conjunto de los argentinos y argentinas que entren a pescar ilegalmente en nuestras aguas. En consecuencia avanzamos, si querés te cuento un poquito de qué trata la modificación del proyecto. Dale, por favor. Bueno, la modificación prevé una serie de cambios. El primero de ellos es que a la fecha se sanciona con una multa de hasta una multa máxima de 10 millones de pesos a aquel que ingrese a pescar ilegalmente. Este monto, cuando fue establecido, implicaba, en definitiva, una suma superior a lo que implica hoy 10 millones de pesos. Y eso ocurrió porque nuestra moneda se depreció. Para que esto no vuelva a ocurrir, el proyecto de ley lo que prevé no es una suma de pesos, sino que es una cantidad de unidades pesca, y cada unidad pesca equivale a 1 litro de combustible. Uh-huh. Entonces, a quien ingrese eventualmente
a pescar de manera ilegal, la multa mínima, no la máxima, sino la mínima que ya le correspondería, serían 500.000 unidades de pesca, que son 500.000 litros de combustible, ¿sí? La mínima ya sería más del doble que la actual máxima, ¿sí? Esto con un doble beneficio. Primero, que ya no se te va a depreciar, porque el litro de combustible suele acompasar con las modificaciones del tipo de cambio hacia arriba, es decir, el litro de combustible no suele depreciarse, a diferencia de lo que pasa con las sumas fijas, ¿correcto? Lo que ha pasado con las sumas fijas es que se han depreciado. En segundo lugar, los montos pasan a ser sustancialmente más altos, porque la mínima va a ser de 500.000 litros de combustible y la máxima de 3 millones de litros de combustible. Pero por otro lado, esta no es la única modificación que tiene la ley, tiene también otros agravantes. Esta ley plantea 3 tipos de consecuencias. Una sola de esas consecuencias es la multa, pero hay otras. Una muy importante que tiene la ley es que todos los gastos en los que incurra el Estado Nacional para capturar un barco extranjero que pesque ilegalmente, todos esos gastos, desde el menor al mayor, van a tener que ser cubiertos por el barco que ingresó a pescar ilegalmente. Es decir, el Estado tiene que quedar neteado para empezar a hablar. No puede haber ni un solo peso que el Estado gaste para capturar a una embarcación que pesca de manera ilegal que no sea cubierto por el infractor. Si el Estado gasta 20 millones de pesos, lo primero que tendrá que hacer es cubrir esos 20 millones de pesos. Y luego viene la multa, ¿sí? Que es una segunda dimensión de la cobertura que le quiere dar la ley a sus recursos naturales. ¿Se entiende la diferencia entre un punto y el otro? Está claro. Ahora, no obstante ello, Carlos, me pregunto, ¿cómo se combate, por ejemplo, en la zona económica exclusiva, la extracción de casi 950.000 toneladas anuales de recursos, que implica un valor anual de 2.470 millones de dólares? Digo, porque da la sensación, más allá del castigo monetario, que para estas multinacionales, que sabemos son inglesas en su mayoría en esta zona, pero que también hay chinas, japonesas y españolas, esto sería una especie de vuelto en esta sanción. ¿No hacen falta políticas más activas para poder hacer que estos barcos directamente no pesquen? Hablo porque en su propia zona, Inglaterra, por ejemplo, no solamente expulsa barcos españoles en Europa, sino que no solamente multa barcos españoles, sino que también los expulsa de sus mares. ¿Por qué nosotros no podemos realizar lo mismo con una potencia que además tiene un territorio usurpado como Malvinas? Bueno, primero vamos a empezar a clarificar un poquito los números que vos volcaste. En nuestra milla 200 no ingresan ni por casualidad la cantidad de barcos que vos mencionaste, pero ni por casualidad. En las aguas que nosotros podemos controlar, que están bajo nuestro efectivo dominio, no ingresan ni por casualidad esa cantidad de barcos, no se pescan ilegalmente esa cantidad de toneladas, y no representan ni por casualidad ese monto económico. ¿Cuáles son los datos oficiales? Para que vos te des una idea, nosotros, los argentinos, con nuestros 600 barcos pescando todo el año, yendo y viniendo sin ningún entorpecimiento, pescamos alrededor de 800.000 toneladas de pescado. Y los montos a los que ascienden esas 800.000 toneladas de pescado, depende un poquito de los valores de mercado, pero oscilan entre los 1.500 y los 2.000 millones de dólares. Insisto, 600 barcos pescando a lo largo de los 365 días del año, ¿sí? Bueno, los barcos que están fuera de nuestra zona económica exclusiva, los que están en la famosa milla 201, según el año pueden ser entre 150 y 250, 300 barcos. Los años que más barcos han habido
fuera de nuestra zona económica exclusiva, en la milla 201, llegan alrededor de 350 barcos. O sea, insisto, los años que más barcos han habido, pero pescan fuera de nuestra zona económica exclusiva. A veces, como ocurrió este año, algunos de esos buques intentan pescar ilegalmente y son atrapados, como fueron atrapados este año, ni bien ingresaron a la milla 199. ¿Sí? Hasta la 200 nosotros ejercemos el dominio sobre los recursos que están en esas aguas. Ni bien ingresaron, los datos oficiales, los que dan cuenta nuestros radares, nuestros posicionamientos, ingresaron a la milla 199.3, a la milla 199.5 y fueron apresados, como te decía antes, este año 3, uno de Portugal y 2 de bandera china. Ahora bien, vos trajiste a colación otro tema muy importante, que es lo que ocurre en las aguas circundantes a nuestras Islas Malvinas, ¿sí? Bueno, lamentablemente es conocido, no tengo que aclarar. Nosotros tenemos un reclamo de soberanía porque esas islas son nuestras, pero no estamos en posesión de nuestras islas, ni tampoco estamos en posesión de esas aguas que las circundan. Esas islas están en posesión de los ingleses. Y son ellos quienes tienen el dominio de esas aguas, más allá de nuestro reclamo persistente y continuo, ¿sí? En consecuencia, lo que ocurre en esas aguas no es algo que nosotros querramos, pero es algo que lamentablemente no podemos evitar, ¿sí? Son dos situaciones totalmente distintas. Nosotros seguiremos con nuestro reclamo, seguiremos insistiendo porque esas islas son nuestras y también las aguas que las circundan, y lo que se pesca en esas aguas, cotidianamente, lo que lamentamos cotidianamente, además, estamos lejos de poder evitarlo. Nosotros mantendremos nuestro reclamo, es un reclamo pacífico, pero es constante, y es un reclamo jurídico, que día a día sostenemos en todos los foros internacionales. Carlos, hay otro tema también que es preocupante, teniendo en cuenta la situación crítica que vive la Argentina, no solamente por esta pandemia, sino por 4 años de gestión neoliberal que generó mucha más pobreza y mucha más hambre en nuestra población, y que tiene que ver con el descarte del recurso. ¿Qué políticas se pueden llevar adelante? ¿Cuáles se están llevando adelante en torno para recuperar ese recurso y que ese alimento quede también en la Argentina y no sea descartado por la depredación pesquera? Bien, lo primero y más importante es avanzar en varias líneas. Una de ellas es en tener un trabajo responsable, serio y constante sobre la utilización de dispositivos de selectividad y sobre la eficiencia de los dispositivos de selectividad. Nosotros iniciamos en el marco del Consejo Federal Pesquero ya hace varios meses, junto con la intervención de los representantes gremiales del sector y de las empresas del sector, un espacio en el que se están discutiendo arte de pesca selectivos, justamente para que sean más eficientes, y eso haga que la captura incidental, es decir, la captura que no es objetivo del buque, se produzca cada vez en menor medida. Por otro lado, tenés el marco de sanciones, ¿sí? Cuando te hablaba de la modificación a la Ley Federal de Pesca, también está prevista una modificación que va a importar, al igual que en el caso de la pesca ilegal por parte de barcos extranjeros, más sanciones, y sanciones que ya no se van a depreciar para nuestros barcos, para los barcos que puedan pescar cometiendo la infracción de descartar. También es necesario que cuidemos el recurso de esas prácticas. Cualquiera que pesque mal, de la ley. En consecuencia, también tiene que haber, y lo estamos previendo, una modificación en el texto normativo para este tipo de casos. Y en otro orden de ideas, hay que avanzar en un concepto superador. También para nuestros productos pesqueros, e inclusive para las propias empresas, acreditar que en la Argentina se tiene una buena práctica productiva va a implicar una mejora en el precio de exportación de nuestros productos. Esto se debe a que los procesos de certificación de las pesquerías, los procesos de certificación de los caladeros, están muy asociados a el nivel de evaluación e impacto ambiental. Es decir, si para pescar langostino tenemos descarte de merluza,
vamos a tener un obstáculo para certificar la pesquería del langostino. Si tenemos un obstáculo para certificar la pesquería del langostino, la consecuencia es que a la hora de exportar nuestro langostino va a valer menos porque no va a poder ser certificado ante los distintos organismos e instituciones que hoy llevan adelante procesos de certificación y que redundan, en definitiva, en que nuestro langostino o que cualquier producto que es certificado obtenga un plus de precio. Inclusive se te podrían cerrar mercados de cara a futuro. Hay un nivel de conciencia que generación a generación se va desarrollando y que es muy bueno que así sea, que cada vez le da menos lugar a aquellos productos que para ser obtenidos, que para ser pescados, implican un impacto ambiental sobre otros. Nosotros estamos trabajando en todas estas líneas, lo estamos haciendo con mucho ahínco, acentuando mucho este proceso, y creemos que vamos a lograr buenos avances. En función de todo esto que habla del desarrollo de la industria nacional, uno observa que la industria pesquera se desarrolla con capital privado. ¿Se puede pensar en un Estado inversor en este contexto que salga a competir con estas empresas que de alguna manera también se han visto beneficiadas con la predación, que se han visto beneficiadas llevando a arreglar sus buques a España, por ejemplo? ¿Llevando a, perdón? Arreglar sus buques a España, astilleros españoles y no argentinos en estos últimos años porque se vieron beneficiados por el costo y el beneficio. Se puede también hacer hincapié en la política a través de este Estado inversor, activo, como bien decías al principio, en términos de seguridad para que no se repita lo que pasó con el RIGE y el repunte, donde las responsabilidades compartidas todavía no han sido detalladas. Es decir, podemos tener un Estado que salga a competir con estas empresas y que pueda gestar trabajo digno, trabajo también nacional y que haga hincapié en la soberanía argentina. Mira, el número de barcos que vos tenés en el agua tiene una directa relación con la cantidad de recursos que vos podés capturar. Lo que no podés hacer responsablemente es agregar más barcos si vos no querés tener impacto en las pesquerías. La Argentina desde el año 2003 en adelante logró recuperar uno de sus principales recursos, que fue la merluza común. La merluza común había sufrido durante los 90 una captura que no había sido acorde a los niveles que podía sostener y en consecuencia tuvo una caída muy importante en su biomasa. A partir del año 2003 hubo diversas modificaciones en el campo normativo que hicieron que la captura de merluza se llevara responsablemente y gradualmente a niveles de sostenibilidad como los que actualmente detenta. Entonces, primero hablemos de qué es depredación, porque a veces en la pesca se habla demasiado de depredación, y en algunos casos ha sido justo y en otros casos ya no es justo. Si vos tenés depredación en un año, ¿sí?, al año siguiente ya no podrías pescar, sencillamente porque no habría recurso para pescar. En consecuencia, si nosotros estuviéramos sufriendo depredación este año, el año que viene, en el 2021, no habría recurso para pescar, ¿sí? Porque el propio concepto de depredación encierra esa lógica. Vos podés tener algún nivel de sobrepesca que puede ser mayor o menor, pero por la normativa que tenemos y por el avance que hemos realizado y por la política que hemos implementado, ya en nuestra anterior experiencia en el ejercicio del Poder Ejecutivo, que ahora la vamos a potenciar, difícilmente podamos incurrir en el error que nos lleve a tener una merma en las capturas a raíz de una sobrepesca. Yo puedo garantizarte que nosotros el año que viene vamos a tener niveles de merluza absolutamente acordes a los que tenemos este año, así como también puedo garantizarte que con el langostino va a pasar lo mismo. Es un poco más difícil con el calamar, porque el calamar es una especie que vive solo un año y se ve absolutamente determinada por las situaciones ambientales. Es muy proclive a tener buenos reclutamientos, a que nazcan nuevas generaciones de calamar, buenas o malas en función de la situación ambiental, salinidad, temperatura, corrientes, etcétera. El ambiente impacta más que la acción humana, pero en el resto de las especies donde la acción humana tiene un rol preponderante, yo creo que nosotros estamos muy bien orientados. Entonces, ¿por qué te digo todo esto?
Porque lo que vos me decís supone que, en primer lugar, pongamos más barcos, ¿no? Que el Estado Nacional ponga barcos propios. Bueno, para eso primero va a ser importante tener una política que te permita poner más barcos, que ahora no estamos poniendo ninguno, ni privados ni públicos, en función de una abundancia más importante del recurso, ¿sí? Porque si no, vos pondrías más barcos públicos o privados, lo que fuere, o mixtos, pero eso tendría un impacto sobre el recurso y es lo primero que hay que resguardar antes de entrar en ese tipo de discusión. Salvaguardado eso, respecto del concepto en sí mismo, el Estado puede tener barcos pesqueros, por supuesto. De hecho, la provincia de Chubut, por caso, tiene, de la firma El Pesca, una cantidad de barcos que lo tiene hace algunos años, ahora ha alquilado algunos de ellos, y hace una explotación indirecta de esas embarcaciones. Eso no está vedado ni conceptualmente, ni legalmente, ¿sí? No hay un impedimento con relación a eso. Simplemente ha sido una política que no se ha, si se quiere, instaurado a lo largo del tiempo. Hay una gran cantidad de barcos, muchísimos de ellos, la mayoría de ellos pertenecen a empresas que podrían denominarse pymes, especialmente todos los buques de Mar del Plata. La inmensa mayoría de las embarcaciones de Mar del Plata pertenecen a lo que uno podría denominar pymes pesqueras, o inclusive pequeñas empresas, algunas familiares, que están muy bien, que estén en la pesca y que tienen derecho a estarlo, y le hacen muy bien a la pesca en sí mismo que ellos se encuentren. Por otro lado, es una muy buena oportunidad la que me brindás de hacer algunas aclaraciones. La marinería, el personal embarcado en los buques que pescan en nuestras aguas es casi 100% nacional, ¿sí? Son argentinos los que pescan cotidianamente. Hay algunos técnicos que pueden tener experiencia en pesca que son embarcados, que provienen de algún otro país, en algún que otro caso, pero si no, el 100% son marineros argentinos. Al igual que los barcos, el 100% de los barcos que hoy pescan en nuestras aguas, eso también tiene que ver con una política que desplegamos a partir del año 2003, son barcos matriculados en la Argentina, son barcos de pabellón nacional, el 100%. Y el 100% de las empresas que pescan en nuestras aguas, coincidentemente con esa política que te acabo de describir, también son de empresas que están constituidas legalmente en la Argentina conforme a las leyes argentinas. En algunos casos, las más grandes, pueden tener, su capital puede tener un origen en China o en algún lugar de Europa, como puede ser España, pero las empresas han sido constituidas en la Argentina conforme a las leyes nacionales. El 100% de nuestra pesca, desde nuestros trabajadores hasta la matriculación de los barcos y la constitución de las empresas, se ha hecho de conformidad a una legislación que ha tenido primacía en lo nacional. En ese aspecto creo que vale la aclaración porque brinda otros niveles de tranquilidad. Producciones de AGN Prensa Sindical. Podcast.